En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es el único ni el más grave de los casos de ingratitud con que se tuvo que enfrentar Jesús. En una ocasión, después de curar a un paralítico, el paralítico se convirtió en el propio acusador de Cristo delante de los sacerdotes y de los fariseos. Pero este es un caso de ingratitud. Unas consecuencias molestas para el Señor, no graves, pero sí molestas. Dice el Evangelio que cuando la gente se enteró de que había hecho ese enorme milagro, acudían a él de todas las partes y ya no podía entrar en ningún pueblo. Bueno, esto no es agradable, ¿verdad? Porque iba de pueblo en pueblo y no podía entrar, no podía evangelizar, no podía predicar, no podía dormir por la noche en una posada. La comida la tendría que hacer con algunos alimentos que fueran los apóstoles a escondidas a comprar. Una incomodidad por haber hecho un milagro. Estamos además ante un milagro que había hecho una persona con fe. El paralítico le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Tenía fe. Y además una persona humilde, porque lo había pedido de rodillas. Estamos ante un milagro que aparentemente reunía todas las condiciones por parte del que lo solicitaba para ser concedido. Luego estaba la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios en este caso fue hacer el milagro. Alguien que pide un favor, que lo pide con humildad, no lo exige, lo pide con humildad, lo hace de rodillas y que cree que Cristo tiene este poder. Es alguien con fe. Bueno, pero ¿por qué hizo lo que hizo el ex leproso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se convirtió en una persona que traicionó a Jesús? Es posible que no quisiera hacerle el mal, que estaba tan contento que no le obedeció al Señor, pero le causó quebrantos, le causó inconvenientes. Y ahora pensemos en nosotros. Hablo de los que tenemos fe. Este leproso tenía fe. Bueno, por lo tanto, creo que se aplica muy bien a las personas que queremos seguir al Señor, que le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, pero al menos algo de fe tenemos. ¿Qué hacemos con los dones que hemos recibido? Ayer comentaba, si yo hubiera tenido el virus del COVID y me hubiera curado milagrosamente en el último instante antes de la muerte o antes de llegar a esa situación, ¿no tendría que dar gracias a Dios? Claro. ¿Y no tendré que dar muchas más gracias a Dios por no haberlo contraído? Porque me ha ahorrado un montón de situaciones difíciles y dolorosas. Bueno, pues eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué estamos haciendo con los dones de Dios? Todos los dones de Dios. Voy a enumerar algunos. La vida. Bueno, algunos estarán ya muy avanzados en la carrera de la vida. Otros que están empezando. ¿Qué hacemos con los dones de Dios? ¿No deberíamos de pensar que esos dones, la vida, es para Dios y ponerlo a su servicio? No, ¿qué me apetece hacer? Sino ¿qué quiere Dios que haga? ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida? Con el tiempo que me queda por delante. ¿Cómo tengo que hacer la voluntad de Dios? No qué me gustaría hacer, sino qué quiere Dios que yo haga. Sabiendo además, porque tenemos fe, que lo que Dios nos pida es lo mejor para nosotros. Otro don, la familia, es un gran don, un don inmenso. Por desgracia,
muchas personas no han podido disfrutar, no pueden disfrutar de una familia, digamos, normal, como debería de ser. Un papá, una mamá, unos buenos hermanos, en fin, hay tantas situaciones trágicas en las familias. Pero lo que tienes es un don. ¿No deberías ponerlo al servicio de Dios también? Es decir, ¿no deberías de cuidar de ello? Lo que tienes, que no es lo mejor, que no es lo ideal, que ya lo sé, que no es perfecto. Bueno, mírate tú un poquito en el espejo, porque a lo mejor tú tampoco lo eres, ¿no? O tú eres don perfecto o doña perfecta. Otro don, la cultura. Muchas personas no han podido ir a la universidad, no pueden tener cultura. La que tienes, la poquita que tienes, o la mucha que tienes, ¿no deberías de ponerlo al servicio de Dios? Otro don, el dinero. Muchas personas están muy justas o a veces no tienen ni lo suficiente, pero otros tienen mucho además. ¿No deberían de poner lo que tienen al servicio de Dios? En cambio vemos que con el dinero se pagan no limosnas para los pobres, sino que se pagan juergas y derroches. Vemos que con la cultura se utiliza muchas veces para hacer cosas que no son debidas, por ejemplo, el acceso a la pornografía. Vemos que la familia, que es un gran don, no es cuidada como debe de ser, sino que se le exige y no se le da. O vemos que nuestra vida no es puesta al servicio de Dios más que en los últimos momentos, si es que en los últimos momentos se pone al servicio de Dios. Y eso, repito, por parte de los creyentes. Por eso, somos los leprosos, amados por el Señor y curados por el Señor. Pongamos los dones recibidos siempre al servicio de Dios. Que así sea.